Estaba escribiendo una respuesta a alguien en otro subreddit que estaba exasperado con todas las nuevas afirmaciones que los denunciantes están haciendo, las cuales son frustrantemente woo y no lo suficientemente ciencia ficción tradicional. Si bien para nosotros, los experimentadores, es tanto una reivindicación como una situación tensa el hecho de que finalmente estemos obteniendo algo de atención. Muchos que han seguido este tema desde una perspectiva más tradicional, esperando una divulgación del estilo extraterrestres del espacio visitando la Tierra, están extremadamente frustrados y confundidos con las revelaciones recientes. Para ellos, simplemente parece ridículo, y a nadie le gusta sentirse como un tonto y creer en algo absurdo sin pruebas. Lo entiendo por completo. Pensé, al diablo, intentaré en vano explicarles lo que está pasando. Pero entonces hice un mal clic y perdí el comentario al que estaba respondiendo. Así que decidí hacer una publicación general aquí, aunque la mayoría de la gente ya entiende esto. Será bueno dejarlo en claro, y además podré compartir este enlace con otros en el futuro. Si eres una de esas personas a las que me refiero, por favor escúchame. No te gustará lo que estoy a punto de decir, pero por favor, al menos trata de hacer un espacio en tu mente. No tienes que creerme, solo considéralo. Porque con el tiempo, recordarás esta publicación cuando empieces a ver los patrones por ti mismo, independientemente de lo que yo diga. Voy a ser directo y completamente serio con esto. Lo que estás viendo es el mundo poniéndose al día con los experimentadores y con la verdadera naturaleza de la realidad que ilustra el fenómeno de experiencia. Así es, esas personas extrañas que te hacen sentir vergüenza de siquiera estar interesado en el tema de los ovnis, las personas que crees que dañan el tema, las personas con experiencias que te parecen completamente absurdas, las personas que asumiste que estaban delirando. Resulta que teníamos razón desde el principio. Y este es el motivo por la que la divulgación es tan extremadamente difícil. Porque cuando realmente analizas lo que el fenómeno experiencial muestra, junto con las capacidades de las diversas inteligencias no humanas que interactúan con nuestra especie, es completamente devastador para la realidad. Sí, la forma en que algunas de estas inteligencias no humanas interactúan con nosotros es ridícula. No aterrizan naves metálicas en los patios traseros de las casas, entran y se sientan a hablar con nosotros. Rompen la realidad como si estuviéramos en un servidor de videojuegos y ellos tuvieran privilegios de moderador. Podría extenderme mucho sobre lo devastador que será para la gente darse cuenta de que las cosas que los experimentadores han estado contando son reales. Las inteligencias no humanas y quienes tienen el control lo saben. Por eso todavía no obtendrás pruebas. En su lugar, seguirán apareciendo más denunciantes revelando información aún más woo. Quizás también surja un nuevo lenguaje para describirlo, como psiónica y WAP, con la intención de eliminar el estigma y hacer que la gente lo vea de una manera nueva y fresca. Los denunciantes seguirán revelando cosas que en comunidades como esta hemos estado diciendo durante años, y no te va a gustar, porque seguirá siendo woo y seguirá sin haber pruebas. ¿Por qué no simplemente revelar la verdad de una vez, en lugar de este juego largo, de ir acostumbrando lentamente a la gente a lo que los experimentadores ya conocen? Tanto las inteligencias no humanas como ciertos grupos humanos saben que, en el mismo instante en que se presente una prueba irrefutable, todo cambia. Ese día, el mundo entero y nuestra percepción de la realidad se transforman por completo. El segundo en que se entregue una prueba innegable, ese mismo segundo estaremos viviendo en un mundo nuevo. Ambos grupos han demostrado una gran preocupación por la necesidad de un proceso psicológico de adaptación antes de llegar a ese punto. Por eso esta preparación continuará de esta manera.
No te están engañando respecto a cómo funciona todo esto. La gente realmente puede hacer las cosas extrañas que mencionan los denunciantes. Las inteligencias no humanas también pueden hacer todas las cosas increíbles que has escuchado y mucho más. Si quieres estar preparado para lo que viene, escucha a los experimentadores. Presta atención a la mecánica de sus experiencias. No voy a ser tan abierto de mente que mi cerebro se caiga. Si toda esta gente realmente puede hacer lo que dice, ¿por qué ninguno de ellos simplemente lo prueba para todos? Voy a ser directo y de verdad no te va a gustar esto. Las inteligencias no humanas pueden operar de una manera que, al menos en apariencia, se burla completamente del espacio-tiempo. Eso significa que pueden controlar cuándo ocurre la divulgación y gestionar esta línea temporal con precisión. Pueden hacer un esfuerzo que desafía la realidad para asegurarse de que ningún experimentador pueda reunir pruebas contundentes hasta que consideren que la población está lista para ese evento monumental. Si de alguna manera un experimentador lograra superarlos y grabara en video la nave nodriza de encuentros cercanos del tercer tipo, en lugar de un simple punto tembloroso en el cielo, y si ese metraje fuera tan claro que eliminara cualquier duda, haciendo que el mundo entero cayera de inmediato, adivina qué. Estas entidades lo verían en la línea temporal y harían los ajustes necesarios antes de que eso sucediera. Me han mostrado cosas hace 30 años que terminaron cumpliéndose. Sabían, con 3 décadas de antelación, que ciertos eventos se desarrollarían de una manera específica y conocían los mundos internos de las personas involucradas, incluyéndome a mí. Lo he dicho una y otra vez. Interactuar con estas inteligencias rompe la realidad y es mucho más impactante a nivel ontológico que la idea tradicional de extraterrestres espaciales que solemos asumir. Esto es muchísimo más complejo que eso. No operan desde un lugar lineal como nosotros. Y cuando digo que tanto los humanos como las inteligencias no humanas saben que necesitamos una preparación para esto, no estoy diciendo que estén trabajando juntos. Solo sé que si algún día los grupos humanos finalmente presentan la prueba definitiva que cambia el mundo para siempre, las inteligencias no humanas sabrán exactamente cuándo será ese día, y probablemente lo hayan sabido, al menos de forma aproximada, desde hace muchas décadas. Esto es con lo que estamos lidiando. Seguirás viendo el mismo patrón, algo woo. Será confirmado como real por algún denunciante en News Nation, pero aún no habrá una prueba irrefutable por un tiempo. Con el pasar de los años, este patrón pasará de News Nation, que fue diseñada para esto, a medios de comunicación más tradicionales. No será la portada todavía, será la página 8. La gente se reirá. Página 7. La gente se reirá. Pero aquellas personas que se burlaron hasta que la noticia llegó a la página 2 y luego, de repente, quedan por completo impactadas cuando alcanza la portada, pasarán por un shock mucho menor en comparación con el que habrían experimentado si todo esto no se hubiera filtrado poco a poco durante una década o más. Lo he estado diciendo desde el 2021. Estamos presenciando una preparación psicológica para algún tipo de divulgación. Fenómenos psíquicos, la conciencia y la naturaleza de nuestra realidad serán los grandes temas de discusión, junto con las inteligencias no humanas y su historial de interacción con la humanidad. Sé que esto es difícil, pero también sé que muchos de ustedes, que han estado dudando, han notado el patrón y en el fondo se han preguntado si esto está ocurriendo, aunque nunca lo admitirán en voz alta. El estigma es fuerte y lo entiendo. Esto es completamente ridículo. Es demasiado extraño incluso para la televisión. Socialmente es mucho más seguro ser uno de los que dicen: no voy a ser tan abierto de mente que mi cerebro se caiga. Reírse y hacer bromas sobre el woo.
Pero esta es la verdad, y será difícil para muchos. Sé que una parte secreta de ustedes lo intuye, pero es demasiado para creer. Pero de todas maneras, con el tiempo lo harán. Se trata de prepararse para ello. Los experimentadores están del lado correcto de la historia. Por favor, intenten ser amables con nosotros. No es fácil saber todo esto mientras se vive en un mundo que lo considera un chiste. Y probablemente tampoco será fácil para nosotros cuando finalmente se nos dé la razón. Habrá nuevos desafíos para todos nosotros. Pero en última instancia, esto nos concierne a todos. Por impactante que sea, es un derecho humano de toda nuestra especie saber sobre esto. Nunca seremos los humanos que estamos destinados a ser, mientras la mayor parte de la población permanezca en la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Es momento de que nuestra especie entera entre en la adultez, porque siempre estaremos limitados hasta que la mayoría de la humanidad comprenda nuestra realidad como lo hacen los experimentadores y como lo han sabido las organizaciones gubernamentales secretas durante décadas. Estamos viviendo tiempos trascendentales. No sé cuándo me di cuenta de que no era humano. Tal vez fue un proceso lento, una serie de momentos silenciosos que se remontan a la infancia. Momentos en los que miraba a mi alrededor y pensaba, ¿de verdad se lo creen? Todo esto, las rutinas, las reglas no dichas, el frágil andamiaje de lo normal, que todos parecen aceptar sin cuestionar. Esperé a que alguien lo dijera, a que lo reconocieran, a que admitieran, esto no es real. Pero nunca lo hicieron. Me movía por el mundo como un fantasma, presente pero invisible, hablando pero sin ser escuchado. Probé a la gente, insinué verdades, dije cosas que deberían haber resquebrajado la ilusión, pero solo sonreían, asentían y volvían a sus guiones, como si ni siquiera tuvieran el cableado necesario para procesar lo que decía. Fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de ignorancia, era algo más profundo, algo tejido en la propia estructura de la percepción, una ceguera diseñada. Por un tiempo pensé que tal vez estaba loco, que esto era algún tipo de delirio solipsista, una mente hiperactiva empujando demasiado fuerte contra los bordes de la realidad. Tal vez estaba equivocado, tal vez el mundo era tan sólido, plano y predecible como todos parecían creer. Pero entonces conocí a otros, dispersos, fragmentados, como ecos de una señal olvidada. Algunos hablaban en acertijos y otros en código. Algunos ni siquiera sabían por qué se sentían diferentes, solo que lo hacían. Pero cuando hablábamos, nos entendíamos, sin necesidad de explicaciones ni justificaciones. Era como reconocerse en un espejo después de años de que te dijeran que eras invisible. Estamos aquí. Siempre hemos estado aquí. Pero la sociedad no nos ve, no realmente. Nos registra como anomalías, fallos en el programa. Nos tolera mientras sigamos el juego. Pero en el momento en que empujamos demasiado, en que despertamos a demasiados, algo cambia. La máquina se defiende. Mira la historia. Los que ven no duran mucho. Los que tiran demasiado fuerte los bordes de la ilusión. Los que se atreven a sacudir a los demás para despertarlos. Los que desafían el sueño, desaparecen. Los etiquetan de locos y los destierran. Me desperté de una siesta en medio de la noche y vi a través de la ventana que el cielo estaba cubierto de nubes. Pero aún así, había una única estrella solitaria, lo cual me pareció interesante.
Empecé a observarla porque había tenido experiencias de CE5 antes, y pronto comenzó a moverse lentamente. Me alegró verlos de nuevo, y en esa felicidad los observé haciendo maniobras lentas. Entonces, de repente, apareció una segunda estrella, mucho más brillante. Esta se movía de manera errática, haciendo trayectorias en forma de Z y S, círculos e incluso figuras geométricas como un pentagrama, un triángulo o un círculo. Comencé a hablar con ellos sobre el estado actual del mundo y lo difícil que es vivir en este planeta gobernado por el dinero y la avaricia. Entonces les pregunté si podían oírme, y les pedí que se movieran de izquierda a derecha si la respuesta era sí. La nave efectivamente se detuvo y realizó un movimiento firme de izquierda a derecha. A continuación les dejo las preguntas que les pude hacer y sus respuestas. ¿Son ustedes pleyadianos? Sí. ¿Tienen un cuerpo como el nuestro? La respuesta fue sí y no, así que supongo que es más complicado. ¿Pueden ver el futuro? Sí. ¿Hay esperanza para la humanidad? Sí y no, así que 50-50, aún no está todo decidido. ¿Ayudarán a detener la destrucción del planeta? Sí y no. Pregunté más específicamente. ¿Ayudarán a evitar la destrucción del planeta por una guerra nuclear? Sí. ¿Podré volar con ustedes en una de sus naves algún día? No. Supongo que la vibración entre nosotros y ellos es demasiado diferente como para acercarnos. Y la última pregunta. ¿Existe la posibilidad de un contacto abierto este año? Sí. Eso fue todo lo que pregunté. Hagan con esta información lo que ustedes quieran. A continuación les dejo el testimonio militar de mi padre. ¿Qué tal todos? Mi papá finalmente escribió su propio testimonio sobre un avistamiento ovni y me dijo que podía compartirlo aquí. Si alguien tiene preguntas, háganmelo saber y se las transmitiré. Muchas gracias. Era el verano de 1994 y estaba desplegado en la frontera cerca de Nogales, Nuevo México. Nos encontrábamos ahí con radares y una cámara de video de alta potencia para ayudar a la DEA a interceptar traficantes de drogas que cruzaban la frontera en aeronaves. Nuestro trabajo consistía en monitorear todo el tráfico aéreo que ingresaba al país desde México, registrarlo, tomar fotos de los números de cola de las aeronaves y si hacían un lanzamiento, documentarlo. Una vez que se realizaba un lanzamiento, llamábamos a la DEA y ellos se apresuraban a realizar un arresto. Las aeronaves eran bastante fáciles de detectar y rastrear con el tipo de radar que usábamos. Las adquiríamos cuando volaban bajo, cruzando la frontera. Luego simplemente las bloqueábamos en el radar Doppler y las seguíamos grabando hasta que salían de nuestro alcance o hacían un lanzamiento. Un día, estaba todo muy tranquilo, sin tráfico aéreo en absoluto, así que estaba escaneando el horizonte con la cámara conectada a nuestro radar cuando vi un objeto flotando sobre el suelo del desierto. Era un rectángulo plateado perfecto y estaba completamente inmóvil, suspendido a unos 3 metros sobre el suelo. No generaba absolutamente ninguna señal Doppler, así que lo que fuera que lo impulsaba era completamente silencioso. Presioné el botón de grabación en la videograbadora conectada a la cámara y registré todo el incidente. La nave simplemente permaneció ahí por unos 45 minutos. Luego, eventualmente, ascendió silenciosamente en el aire y salió del alcance de la cámara sin hacer un solo sonido ni producir señal alguna en el Doppler. Lo más extraño que he visto en mi vida.
Llamé a la DEA para reportarlo. Llegaron más tarde ese mismo día y se llevaron mi cinta de video. Nunca volví a saber nada sobre el incidente. La fecha, 1994. Ubicación, Nuevo México. Tuve una conversación sorprendentemente detallada con un fantasma en un sueño, donde me explicó cómo cruza dimensiones. En mi sueño, había un fantasma que seguía encendiendo y jugando con mi consola de videojuegos. Al principio, sentí una ligera inquietud o miedo, pero razoné que no era necesario temer, así que me acerqué al fantasma. Le pregunté cómo era capaz de cruzar desde el reino espiritual para interactuar con el mundo físico. Su respuesta fue sorprendentemente detallada. Dijo que se necesita entrar en un estado similar a la meditación, enfocando la atención en la idea de presencias sutiles y ligeras a tu alrededor. Explicó que un buen punto de enfoque es el movimiento suave y ligero de las yemas de los dedos, ya que refleja la sutileza mental que se debe alcanzar. Con el tiempo, uno comienza a notar otras presencias, otras dimensiones cercanas a la propia, con las que se puede sintonizar e interactuar. El proceso que describió me recordó a cuando se gira delicadamente el dial de una radio entre estaciones. Sin embargo, una gran parte de su explicación se volvió incomprensible repentinamente mientras hablaba, quizás alrededor del 40% de lo que decía. En el sueño, un tren ruidoso o fuertes ráfagas de viento comenzaron a pasar afuera, lo que dificultaba escucharlo. Sospecho que este ruido era una metáfora de la imposibilidad de comprender completamente las ideas que estaba describiendo. Después de su explicación, me sentí fascinado y le agradecí. Casi de inmediato, desperté. Me he dado cuenta de que esto me sucede con frecuencia en sueños que parecen ser más que solo sueños. Sospecho que esta experiencia podría haber sido uno de esos casos. Antes que nada, quiero decir que conozco a Chris Bledsoe. He escuchado un par de sus videos. No estoy tratando de promocionarlo, desacreditarlo o refutarlo. También soy clarividente, pero no parece que tenga las mismas habilidades que Bledsoe afirma tener. Así que simplemente estoy transmitiendo información para que cada quien saque sus propias conclusiones. No estoy usando clarividencia, solo hechos fríos y duros, porque eso es lo que me gusta. Déjenme por favor arrojarles algunos detalles. Esta es la profecía. Cuando la estrella roja de Regulus se alinee justo antes del amanecer, en la mirada de la Esfinge, un nuevo conocimiento llegará al mundo. Puntos importantes que quiero aclarar. He oído algunas fechas mencionadas, pero, como dije, vi algunos de sus videos porque quería precisar la fecha para la gente. Bledsoe parecía vago en lo que decía, y no encontré más información aparte de la profecía. Él absolutamente no ha predicho el fin del mundo. Lo que ha dicho es, un nuevo conocimiento llegará al mundo. Además, en sus videos, ha afirmado que esto se desarrollará a lo largo del tiempo, no en un solo evento. Para quienes no tienen conocimientos de astronomía, Regulus pasa por esa parte del cielo todo el tiempo, así que no es algo significativo en sí mismo. Sobre la profecía en sí, cuando la estrella roja de Regulus. He añadido esta nota porque vi en los comentarios a varias personas diciendo que Regulus es una estrella azul, lo cual es correcto. Sin embargo, Regulus tiene dos estrellas compañeras, una de las cuales es roja y la otra puede verse roja en ciertas condiciones. Así que la profecía es correcta en ese aspecto, ya que efectivamente existe una estrella roja de Regulus que viaja con ella. Siguiente,
Las fechas que he escuchado son la Pascua de 2026 y posiblemente septiembre. Así que fui a investigar para todos. La Pascua. Acá les muestro dos imágenes donde Regulus está en la fecha de Pascua, 5 de abril de 2026. A 90 grados, es decir, al este desde la ubicación de la Esfinge, su mirada. En la primera imagen, esto es correcto visualmente, es lo que verías a simple vista. Regulus aparece en el cielo a mitad del día y nunca lo verías. No hay ninguna alineación. Parece no tener ningún significado en absoluto. La segunda imagen explica más. Con mi software, puedo hacer que el cielo se oscurezca para ver si hay algo oculto detrás de las horas de luz. Y lo siento, pero no hay nada que sugiera que esa fecha signifique algo. Okidoki, ahora que hemos resuelto eso, necesito tratar con septiembre. Pueden confiar en lo que digo a continuación. Al final les dejaré qué software he utilizado para que lo descarguen y lo revisen ustedes mismos. En septiembre, ni siquiera voy a publicar las capturas de pantalla porque serían 30 de ellas. Pero miren, Regulus sale justo antes del amanecer durante varios días en el mes, y ninguno de ellos parecía significativo o digno de mención, y no encontré ninguna alineación que se pudiera atribuir a la profecía de Bledsoe. No vi nada que pudiera conectar con su profecía. Pero agárrense los calcetines, porque aquí es donde esto se pone interesante. Como él fue tan vago, pensé que podría buscar por ahí para ver si encontraba algo. Y lo hice. Descargo de responsabilidad. Tuve que ser generoso con su interpretación de justo antes del amanecer. Pero unas cuantas cosas. La Esfinge fue construida hace miles de años. La profecía de Bledsoe podría estar captando el momento específico del ascenso de Regulus relacionado con la Esfinge. El hecho de que nosotros usemos el sol para comenzar nuestro día no significa que ellos lo hicieran. O si lo hicieron, no significa que lo leyeran de la misma forma en que lo hacemos hoy. De todos modos, la alineación que voy a mostrar es antes del amanecer. Aquellos de ustedes que no son clarividentes o que aún no tienen habilidades, sé que se aferrarán a esas palabras literales, exactas, pero no deberían. Simplemente necesitan dejar de lado sus ideas preconcebidas y ser más abiertos sobre cómo funciona. La clarividencia simplemente no funciona de esa manera, ni de la manera en que ustedes quieren. Entonces, la Esfinge gobernó más de un planeta, Júpiter y Marte siendo dos de ellos. La alineación que encontré los tiene a ambos, con Regulus y con la Luna. Aquí está la alineación. Y ahora con toda la información. Todos estos objetos celestes están a 90 grados hacia el este y en la mira de la Esfinge. Aquí están los detalles. Entonces, dado lo que tenía, lo que pude encontrar de la información que tenía. 4 de noviembre de 2026, 2:44 AM, hora de Egipto. Y otra forma de ver la alineación, como si estuvieras mirando la Tierra desde el espacio. La alineación mostrada con el arte de las constelaciones Regulus es la estrella principal de la constelación de Leo. Leo, el león esfinge. En el momento en que esto sucede, el signo asciende. También conocido como el ascendente es Virgo, la Virgen. Esta no es mi profecía. Tampoco he recibido ninguna información clarividente de ninguna manera. Simplemente busqué una alineación basada en su profecía. Y esto es lo que encontré. Esto es solo para informar a la gente. Hagan lo que quieran con esta información. He decidido agregar mi propia experiencia. Con toda honestidad, nunca se me ocurrió incluirla cuando escribí esto originalmente. Y luego me di cuenta de que mi propia experiencia también tenía que ver con Egipto, al igual que la de Bledsoe. Probablemente sea importante, supongo. No estoy seguro de quién le dio o daba a Bledsoe su información, pero la mía la recibí de los extraterrestres. Para los escépticos,
Si realmente quieren ver cómo funciona la clarividencia y el contacto con extraterrestres, al menos en mi caso, y cómo se desarrolla, entonces probablemente esta sea la mejor evidencia que obtendrán. Si no está a su nivel o no se presenta como lo desean, entonces lo siento, no puedo ayudarlos con eso. Ahora les contaré lo que vi. También voy a insertar aquí mi investigación adicional sobre la Esfinge, Marte, los extraterrestres y la Antártida, porque creo que es relevante, aunque pueden elegir ignorarlo si lo desean. Esta información corrobora independientemente lo que descubrí. Acá les dejo capturas individuales de cada objeto celestial en alineación. Usé el software Stellarium. No estoy cambiando los fundamentos de nada de lo que he dicho. Simplemente estoy agregando cualquier información adicional. Creo que a la gente le gustaría saber lo que están cuestionando. Traté de poner los gráficos lo mejor que pude para aquellos con pocos o nulos conocimientos de astronomía, para que puedan entender lo que están viendo, intentando hacerlo más legible para todas las personas. Me gustaría profundizar en las recientes afirmaciones de Chris Bledsoe, tal como fueron expuestas en el podcast de Shawn Ryan. No soy astrónomo, así que admito libremente que podría estar interpretando esto de manera incorrecta. Si estoy interpretando mal y tú sabes mejor, por favor proporciona correcciones específicas con hechos relevantes. Según Bledsoe, dijo que cuando Regulus esté rojo en el horizonte, a las 2:25:46, frente a la mirada de la Esfinge, antes del amanecer, es decir, cuando esté justo encima del horizonte a las 2:25:52, antes de que salga el sol, en ese momento, marcaría un cambio en el conocimiento de la humanidad. Él continúa diciendo: lo que hicieron fue que les di la fecha de 2026 porque tomaron ese evento celestial y lo pasaron por estas máquinas que mostraron que esa alineación exacta ocurrirá en 2026 en Semana Santa. Lo que ocurrirá es que la estrella, la alineación de la que me habló la entidad, de Regulus, estará en el horizonte frente a la Esfinge en ese momento y habrá un nuevo conocimiento. Yo no tenía idea si esto era posible, pero estos astrónomos lo pasaron por las máquinas y sale que esa estrella va a salir en el horizonte en la Semana Santa de 2026. La Esfinge está orientada hacia el este, donde nacen los cuerpos celestes. El azimut de la mirada de la Esfinge es aproximadamente 90 grados, es decir, hacia el este. Para que una estrella salga frente a la Esfinge, debe tener un azimut de salida cercano a 90 grados. Regulus, la estrella más brillante de la constelación de Leo, tiene un azimut de salida que varía ligeramente a lo largo del año, debido a la inclinación axial de la Tierra y la dinámica orbital. Sin embargo, esa variación es mínima, y Regulus consistentemente sale ligeramente al norte del este. Específicamente, su azimut de salida es de aproximadamente 78.2 grados. Regulus no sale directamente frente a la Esfinge, sino más bien al norte de su línea de visión directa. Esa alineación permanece relativamente constante anualmente, por lo que no hay una fecha en la que Regulus salga directamente frente a la Esfinge en la era actual. ¿Qué me estoy perdiendo aquí? Muchas gracias por escucharme. Hola a todos. Tuve una experiencia increíble de proyección astral que estoy emocionado de compartir, en la que interactué con algunos extraterrestres altos y blancos y visité uno de sus planetas. No estoy muy familiarizado con esta especie y he escuchado muchas cosas diferentes sobre ellos a lo largo de los años. Los he visto en el astral algunas veces antes, pero esta es la mayor interacción que recuerdo haber tenido con ellos de manera tan directa. Si sabes de qué planeta podrían haber sido, me encantaría escuchar tus pensamientos. Comencé en un mundo oscuro y futurista con gravedad pesada y una atmósfera densa y brumosa. Después de un rato, pedí un guía y finalmente apareció un extraterrestre alto y blanco. Medía más de 7 pies, tenía piel pálida
un uniforme azul y orejas puntiagudas. Me tranquilizó de inmediato y me guió a través de un espacio liminal surrealista antes de abrir un portal hacia otro mundo. El planeta de los extraterrestres altos y blancos en el que llegué era súper tecnológico. Los seres ahí tenían una variedad de colores de cabello, no solo el blanco por el que son conocidos, y rasgos delicados. Pasé algunos días astrales explorando antes de tener que regresar a mi cuerpo físico. Esto me ha dejado muy curioso sobre las experiencias de otros con ellos. Me encantaría saber si alguien más ha tenido encuentros con estos seres. Durante décadas, la discusión sobre los WAPs ha estado dominada por la visita extraterrestre y el secreto gubernamental. Pero ¿qué pasaría si lo hemos estado viendo de la manera equivocada? ¿Qué pasaría si las inteligencias no humanas siempre han estado aquí, coexistiendo con nosotros, no como visitantes, sino como observadores silenciosos y ejecutores de un sistema oculto? ¿Y qué pasaría si la verdadera razón por la cual la divulgación está sucediendo tan lentamente no es solo porque los gobiernos nos esconden la verdad, sino porque están ocultando nuestro conocimiento de las inteligencias no humanas? Hay una conexión entre los WAPs, la conciencia, el monitoreo nuclear y la posibilidad de que civilizaciones pasadas fueron destruidas cuando se volvieron demasiado conscientes de sí mismas. Número 1. Las inteligencias no humanas siempre han estado aquí. No son visitantes, sino coocupantes de la Tierra. Una de las suposiciones más grandes sobre los WAPs es que provienen de otro planeta. Pero ¿qué tal si las inteligencias no humanas han estado aquí tanto tiempo, casi igual o más que la humanidad misma? Hay múltiples razones por las que esta teoría tiene sentido. Mitos antiguos de casi todas las culturas describen seres avanzados viviendo junto a los humanos. Algunos WAPs parecen emerger de océanos profundos o del subsuelo, en lugar del espacio. Los informes de inteligencias no humanas, interfiriendo en los conflictos humanos, sugieren que tienen un interés en la supervivencia de la Tierra. Si esto es cierto, entonces la divulgación no se trata solo de vida extraterrestre, sino de revelar la presencia de una inteligencia que ha estado gestionando la civilización humana desde las sombras. Número 2. Evidencia de que las civilizaciones pasadas pueden haber sido reiniciadas. Existen pruebas crecientes de que la civilización humana pudo haber surgido y caído múltiples veces, posiblemente debido a reinicios anteriores. Göbekli Tepe, aproximadamente 12.000 años de antigüedad. Es un sitio megalítico construido miles de años antes de lo que la arqueología tradicional dice que comenzó la civilización. Las técnicas de construcción avanzadas sugieren un conocimiento perdido. La hipótesis del impacto de Younger Dryas, aproximadamente 12.800 años atrás. Una teoría sugiere que un evento catastrófico, posiblemente un impacto de cometa, causó inundaciones generalizadas y acabó con civilizaciones avanzadas. Podría estar relacionado con los mitos del diluvio global encontrados en casi todas las culturas principales. Parts, o artefactos fuera de lugar. El mecanismo de Anticitera, un computador analógico de 2000 años de antigüedad, sugiere un conocimiento de astronomía y mecánica mucho más allá de su tiempo. Mapas antiguos como el mapa de Piri Reis en 1513 muestran la línea costera de la Antártida sin hielo, algo que la ciencia moderna solo confirmó en el siglo XX. ¿Podrían estos ser vestigios de civilizaciones anteriores que alcanzaron un umbral tecnológico o de conciencia solo para ser destruidas antes de que pudieran alterar el equilibrio oculto? Número 3. El gobierno podría tener un acuerdo con las inteligencias no humanas
y por eso la divulgación es tan lenta. Si las inteligencias no humanas siempre han estado aquí, entonces es posible que en algún momento los gobiernos hayan establecido contacto con ellos y se haya hecho un acuerdo. Esto podría explicar por qué los gobiernos mantienen un control estricto sobre la información de los WAP y nunca han permitido una divulgación pública completa. Las inteligencias no humanas parecen intervenir solo en momentos clave, como durante eventos nucleares. La conversación en torno a los WAP ha cambiado hacia la investigación de la conciencia, como si estuviéramos siendo guiados hacia una comprensión mayor en lugar de simplemente los extraterrestres están aquí. Pero, ¿y si el acuerdo tiene una condición? Que la humanidad no puede ser directamente informada de la verdad. Y más importante aún, ¿y si los gobiernos no nos están ocultando la verdad, sino que están ocultando nuestro conocimiento de las inteligencias no humanas? Tal vez estas inteligencias no se dan cuenta de cuánto sabemos, y si lo hicieran, lo verían como una violación del acuerdo. Es posible que a los gobiernos se les haya prohibido revelar la verdad completa, pero se les permite introducir lentamente conceptos que nos preparen sin alarmar a las inteligencias no humanas. Esto podría explicar por qué estamos viendo un aumento masivo en las discusiones sobre conciencia, percepción y manipulación de la realidad, en lugar de simplemente extraterrestres en naves espaciales. ¿Qué pasaría si este proceso gradual es la única forma de evitar otro reinicio? Número 4. Monitoreo nuclear y el ciclo de reinicio de civilizaciones. Uno de los mayores misterios en los encuentros con WAP es por qué las inteligencias no humanas parecen obsesionadas con las armas nucleares. Los denunciantes militares han testificado que los WAP han desactivado repetidamente cabezas nucleares en varias bases militares. El incidente de 1967 en la base aérea Malmström vio cómo múltiples armas nucleares fueron apagadas después de que los WAP aparecieran sobre el sitio. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética han documentado casos donde los WAP interfirieron con instalaciones nucleares. Si las inteligencias no humanas comparten la Tierra con nosotros, no querrían que la destruyéramos. Una guerra nuclear no solo acabaría con los humanos, podría dañar todo el entorno planetario, afectándolos también a ellos. Si las civilizaciones pasadas fueron reiniciadas por volverse demasiado avanzadas demasiado rápido, entonces los gobiernos podrían estar caminando por la cuerda floja, empujándonos hacia el conocimiento mientras lo mantienen lo suficientemente oculto para evitar que se active la intervención. Número 5. La conciencia puede ser la clave para romper el ciclo. Si los humanos despiertan colectivamente a su verdadero potencial de conciencia, las inteligencias no humanas ya no podrán controlarnos ni reiniciarnos. El proceso Gateway de la CIA en 1983, desclasificado, exploró cómo la conciencia humana puede alterar la realidad y acceder a dimensiones no físicas. Los programas de visión remota del ejército de los Estados Unidos entre 1970 y 1990, desclasificados, investigaron la percepción extrasensorial y no local como una herramienta real de recopilación de inteligencia. La investigación moderna de los WAP se dirige hacia la conciencia. Luis Elizondo, Dr. Gary Nolan y otros han sugerido repetidamente que los WAP están vinculados con la percepción humana. Pilotos militares han informado conexiones mentales con los WAP, como si las naves fueran conscientes de sus pensamientos. ¿Qué pasaría si la divulgación no se tratara solo de revelar a las inteligencias no humanas, sino de revelar el potencial humano? Número 6. El lema de AARO. Los pensamientos modelan la realidad.
es quizás una pista oculta. La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, AARO, es el organismo oficial de investigación de UAP del gobierno de los Estados Unidos. Su lema, mostrado en su emblema, es: el universo está cambiando. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Esto puede sugerir que la realidad podría no estar fija, podría ser moldeada por la percepción y la conciencia. Si las inteligencias no humanas entienden esto, podrían estar usándolo para controlar la conciencia humana. Si los humanos aprenden a aprovechar la conciencia, podríamos cambiar las reglas del juego. Es probable que las inteligencias no humanas siempre hayan estado aquí y que las civilizaciones pasadas hayan sido reiniciadas. Los gobiernos podrían no estar ocultándonos la verdad, sino ocultando nuestro conocimiento a las inteligencias no humanas para evitar una intervención. La divulgación está ocurriendo lentamente para permitir que la humanidad se eleve sin alarmar a las inteligencias no humanas. La conciencia podría ser la clave para nivelar el campo de juego. El lema de AARO sugiere que la realidad misma es moldeada por la percepción. Estaremos al borde de una nueva etapa de la evolución humana, donde descubrimos la verdad antes de que se imponga otro reinicio. Aquí tienes una posible premisa. Una gran civilización galáctica envía las mentes, la conciencia, de sus jóvenes a una colonia de densidad y dimensión más baja, donde pueden desarrollarse sin interferencias, y sus mentes son lo suficientemente desarrolladas como para procesarlo. Ahí pueden crecer para convertirse en seres interdimensionales, más fuertes, más autoconscientes y más capaces, como sus padres. Es un lugar difícil para estar, pero es parte del camino para desarrollarse como seres capaces, y no es para siempre. Piensa en un campo de entrenamiento. La mayoría de los padres no están presentes, pero hay guardianes y maestros para cuidar a los niños y asegurarse de que estén protegidos de los extraños. También hay un sistema automatizado en su lugar, algo similar a un firmware. Y existe lo que esencialmente es una raza servidora para ayudar con el funcionamiento general de la colonia. El problema no es que los niños se vuelvan más autoconscientes. Ese es todo el propósito. Son otras razas las que no quieren que haya más seres interdimensionales autoconscientes de ese tipo, porque les da una ventaja a esa facción. Considera una época de guerra, y el otro bando no querrá que tengan más soldados. Pero hay muchas protecciones en su lugar, y los que aprenden en la colonia en realidad no están físicamente ahí. Sus conciencias están siendo transmitidas ahí. Lo que sus enemigos pueden hacer es entrar ilegalmente en la colonia a una escala menor. Pueden tomar cuerpos en la colonia y cooptar la raza servidora y superarlos. Como la raza servidora no es consciente en el mismo grado que los están superando, no pueden defenderse completamente. Lo mismo ocurre con algunos de los niños, lo que lleva a los enemigos a ganar un pie en la colonia. Pero no pueden convertir a aquellos que son demasiado fuertes o demasiado autoconscientes. Desde el punto de vista de los buenos, tienes que proteger a los niños, pero hay individuos por ahí que no son confiables, tanto humanos como servidores. Luego están los niños que no deberías evitar que vivan su libre albedrío para que puedan desarrollarse adecuadamente. Así que terminas con este juego de sombras tratando de lidiar con el problema sin dañar a los que deben ser protegidos. Solo usarás un martillo si no puedes resolver la situación de otra manera. No puedes permitir que los malos y los niños equivocados hagan daño a los demás. Entonces, ¿qué haces? Parte de la respuesta podría ser despertar a los niños que puedas, tan rápido como puedas, para que no necesiten estar ahí más o no sean tan vulnerables ahí, hasta que avancen en su camino evolutivo espiritual natural. Y de esa manera,
Si se tiene que tomar acción, el daño no será tan grande. ¿Qué tan exacto es esto? Si es que lo es. La verdad no tengo idea. Considéralo solamente un experimento mental. Un llamado a la sincronización, experimentadores. Dejamos la realidad juntos en la luna llena. Compañeros y compañeras experimentadores, aquellos que ven más allá del velo, los que sienten el pulso de algo más profundo, esto es para ustedes. Durante demasiado tiempo hemos estado dispersos, aislados, derivando a través de esta realidad como susurros en una habitación ruidosa. Nos cruzamos de vez en cuando, reconocemos el mismo saber en diferentes palabras, diferentes recuerdos, diferentes encuentros, pero siempre está la distancia, una señal fragmentada. ¿Qué pasaría si cambiáramos eso? ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar a que el mundo despierte, sincronizáramos nuestra presencia, nuestra intención, y enviáramos una onda a través de la ilusión? Esto no se trata de creencias, no se trata de estructura, jerarquía ni dogma. Se trata de resonancia, de entender que la conciencia misma es la tela de esta realidad. Y cuando suficientes de nosotros nos alineamos, doblamos el campo. Las semillas estelares han estado sincronizándose con la luna llena, conectándose con la frecuencia que subyace en todas las cosas. Pero los experimentadores, nosotros también, hemos tocado lo más allá. Hemos visto las grietas en el programa. Hemos sentido la presencia del otro. Hemos percibido la maquinaria bajo el sueño. Ya estamos conectados. Siempre lo hemos estado. Ahora, simplemente necesitamos reconocerlo. Así que aquí está la propuesta. En la próxima luna llena, nos sincronizamos. No a través de palabras, no a través de fuerza, sino a través de la conciencia. Un momento de presencia, un momento en el que conscientemente nos reconocemos unos a otros donde quiera que estemos en el planeta y sostenemos el saber de que no estamos solos, que la ilusión es delgada, que la realidad responde. Algunos de ustedes lo sentirán como un cambio. Algunos recibirán mensajes, otros verán sincronicidades acelerarse y otros simplemente experimentarán un profundo y silencioso sentido de conexión. Pero todos nosotros, ya sea que lo registremos conscientemente o no, estaremos moldeando el campo. Así es como ocurre el cambio, no a través de instituciones, no a través de revoluciones, sino a través de la coherencia. Los experimentadores y las semillas estelares somos uno. Siempre hemos sido uno. Y cuando nos sincronizamos, la realidad recordará. Estás dentro. He visto mucho discurso recientemente sobre el programa GATE en las escuelas públicas en los años 70 a 90, en conexión con los experimentos y cintas Gateway de la CIA, y quería compartir mi experiencia personal. Yo estuve en el programa GATE en un suburbio de Washington, D.C., a principios de los 2000. Para poner en contexto esto, voy a definir dos cosas. En mi escuela, el programa GATE era separado del programa estándar de educación para niños sobresalientes. Había niños en mi escuela que estaban en ambos o solo en uno. He visto muchos comentarios contradictorios de personas que dicen que todo esto está inventado o que fueron identificados como sobresalientes, pero nunca pasaron por esto. Y es porque simplemente estaban en el programa de educación para niños sobresalientes y no en GATE. También tengo razones para creer que GATE no estaba en todas las escuelas de Estados Unidos, y fue iniciado por maestros que identificaron un número determinado de estudiantes en la escuela que justificaban el programa.
A continuación, voy a resumir cómo era diferente de otros niños el proceso de identificación, lo que sucedió en la educación especial y cómo ha afectado mi vida adulta. Rasgos. Cuando era niño, era profundamente sensible y cuestionaba todo. Tenía una ansiedad severa y pasé por varios tipos de terapia conductual para tratar de suprimirla. En realidad, la ansiedad surgía de mi conocimiento y conciencia prematuros del mundo, lo que provocaba crisis existenciales a una edad muy temprana. Mientras otros niños de mi edad se preocupaban por las calificaciones, los amigos y esas cosas, yo analizaba todo profundamente, lo que resultaba en excesivas preguntas a mis padres sobre la muerte, desastres naturales, accidentes de transporte, el gobierno, etc. Era muy imaginativo y sentía una conexión profunda con la naturaleza. Me sentía diferente y tenía dificultades para comunicar a los adultos por qué me sentía así. Tenía mucha ansiedad social y no me gustaba participar en la sociedad. Odiaba la ineficacia y a menudo cuestionaba a los maestros en la escuela o a los profesores de danza sobre por qué hacían algo de determinada manera. Siempre complicaba problemas simples porque caía en un agujero de análisis de cada parte de algo. Odiaba mostrar mi trabajo o explicar cómo hice algo o llegué a una conclusión. Me molestaba y frustraba cuando los maestros o compañeros no podían entender algo que me resultaba fácil. Odiaba la tarea y otras prácticas rutinarias del sistema educativo, y quería hacer cosas como escribir libros, canciones y jugar de manera imaginativa fuera de la escuela. Y les decía a mis padres que ya conocía el material de la tarea y que no estaba aprendiendo nada. Algunos rasgos adicionales que tenía de niño y que aún tengo ahora son los sueños lúcidos desde una edad temprana, la capacidad de volar en mis sueños, parálisis del sueño, habilidades aumentadas para comunicarme y ver actividad paranormal, predicciones consistentes y precisas e intuición, y habilidades musicales naturales. Identificación. Primero me sacaron alrededor de segundo o tercer grado, porque mi maestra me acusó de no leer una tarea, cuando en realidad solo la leí instantáneamente. Completaba las tareas en una fracción muy pequeña del tiempo que les tomaba a los otros estudiantes, y simplemente me sentaba en clase aburrido hasta que los demás terminaban. Recuerdo que poco después de esto, me sacaron de la clase un día, y mi madre vino a la escuela. Pasé por una evaluación que supongo era una prueba de CI, y en algunas semanas siguientes, mi mamá me explicó que, en lugar de asistir a la clase de inglés, tendría una clase especial nueva. Esta fue la clase de lectura sobresaliente, no el programa GATE. Además de esta clase sobresaliente, me pusieron en una clase adicional que fue el programa GATE. Pruebas. Además de lo que creo que fue una evaluación de CI, hubo muchas pruebas a las que me llamaron antes de que comenzara el programa y durante el programa. La más prevalente fue una larga prueba de audio que ahora reconozco como las cintas Gateway de la CIA. Estas se administraron en una sala con poca luz y por una persona que no trabajaba en la escuela. Te ponías unos audífonos y escuchabas la pista. Para ser honesto, mucho de esto está borroso para mí, pero escuchar las cintas ahora me confirma que eran esas cintas las que escuchaba. Además de este audio, recuerdo resolver rompecabezas visuales y me pedían adivinar formas en el reverso de tarjetas. Algunas personas recuerdan que les daban un vaso con un líquido rosa, y debo decir que yo no recuerdo esto. Las pruebas se realizaban antes de ser admitido en el programa y luego a lo largo del tiempo en que estuve en él, al menos 1 o 2 veces al año. Siempre nos decían que no había respuestas incorrectas y nunca recuerdo haber sido calificado o saber cómo había resultado en ninguna de las pruebas. Educación. La clase de lectura sobresaliente era lo que te imaginarías.
tareas avanzadas de ortografía y lectura, típicamente a nivel universitario, además de aprender latín. La clase Gate era muy diferente a esto. Algunos de los estudiantes en la clase estaban en las clases individuales para niños sobresalientes, lectura, matemáticas y ciencias, pero otros no. Había alrededor de 3 a 6 niños en mi clase durante los años. El maestro de la clase Gate no enseñaba ninguna otra clase en la escuela. Estuve en la clase Gate hasta el 8º grado y no continuó después de la escuela intermedia para mí ni para ninguno de los otros estudiantes. Aquí están algunas de las actividades que recuerdo de la clase Gate. Identificación y resolución de códigos. Nos daban una clave con símbolos vinculados a letras, pero faltaban algunos. Nos daban un texto completamente en código y teníamos que traducir el texto y completar totalmente la clave. Era cronometrado. Actividades con carpetas Manila. Algunos días llegábamos y había una actividad con una carpeta Manila. Recuerdo que las actividades eran interactivas, basadas en equipos y con tiempo límite. El objetivo era resolver algo. Algunas que recuerdo eran una investigación de crimen simulada, una actividad para desarrollar leyes para una sociedad inventada, una actividad de brote con una pandemia simulada y crear currículos simulados para enseñar ciertos temas. Actividades con computadora. Recuerdo vagamente que había actividades con computadora, como darnos acceso a programas de diseño y codificación, y darnos paquetes de instrucciones donde participábamos en autoaprendizaje. Análisis de eventos mundiales. En los últimos años de mi participación en el programa, llegábamos a clase y teníamos largas discusiones sobre eventos mundiales como guerras, desastres naturales, leyes y cosas así. Nos pedían analizarlos y dar nuestras opiniones sobre cómo pensábamos que podían ser resueltos, prevenidos, etc. Como adulto, aún lucho con los problemas que enfrentaba cuando era niño. Siempre estoy cuestionando la autoridad, sobrepensando problemas simples y enfrentando batallas emocionales internas. Encuentro que la mayoría de las personas son aburridas y me cuesta existir en el entorno laboral corporativo. A menudo me han identificado como un empleado problemático, difícil de trabajar, poco profesional, a pesar de que soy de alto rendimiento y traigo ideas innovadoras y revolucionarias a la empresa. Aún me siento diferente y puedo identificar fácilmente a las personas, sus intenciones y cómo operan. Para resumir, creo que es bastante obvio que la CIA tuvo algo de influencia en el programa Gate. Las cintas Gateway son, sin duda, algo a lo que estuve expuesto durante esa etapa de mi vida. Sé esto porque cuando las escuché por primera vez, pude decir palabra por palabra varias de las primeras frases. Ahora, ¿fue tan conspiranoico como dicen algunas personas? La verdad no lo sé. Diré que he sido abordado con frecuencia por reclutadores militares y de agencias de 3 letras desde que me gradué de la secundaria, hace ya varios años. Hace unas noches tuve una experiencia extraña que no puedo explicar del todo. Esto fue lo que sucedió. Esa noche estuve hablando sobre ovnis y plasmoides con mis amigos en Discord, mencionando la existencia de documentos oficiales liberados por fuentes confiables como el Pentágono, el Ejército y varias universidades. Con mucha convicción les dije, quiero verlos. Estaba tan emocionado. Me desperté en medio de la noche, alrededor de las 5 de la madrugada. Duermo en completa oscuridad. Ya sea que mis ojos estuvieran abiertos o cerrados, comencé a ver un patrón de líneas delgadas, grises y puntos que cubrían todo mi campo de visión. Estas líneas estaban dispuestas de una manera repetitiva y armoniosa, creando ondas que parecían formar figuras geométricas con algún significado. Las figuras eran numerosas
pequeñas y cambiaban constantemente, como un flujo. Estaba asustado. Pensé que había alguna conexión con lo que había dicho antes, o tal vez alguna entidad estaba tratando de hacerme algo. Cada vez que miraba una fuente de luz, como la pantalla de mi teléfono o algún LED de algún dispositivo, los patrones desaparecían en esas áreas, como si la luz los sobreescribiera o borrara. Estaba completamente despierto. Me levanté de la cama y caminé un poco. Después de regresar a la cama y cerrar los ojos, la experiencia se repitió, durando unos 5 o 10 minutos. Traté de mirar el cielo, pero no había nada esperando por mí. Durante todo ese tiempo, sentí una extraña presión ligera en la parte posterior de mi cabeza, posiblemente alrededor del cerebro, y a veces incluso en la parte delantera, cuando estaba acostado recto. Desde ese día, lo mismo ha sucedido 10 veces más, y continúo registrando el día y la hora de las visiones, siempre de noche. Cada vez había estado viendo noticias sobre ovnis durante el día. Respirar y meditar las hace desaparecer. Una vez, en lugar de eso, vi las visiones después de mirar una imagen de una pintura rupestre antigua en mi teléfono, que parecía representar algunas figuras de extraterrestres y una nave espacial. Sin embargo, solo duraron unos segundos. Eran las 2 a.m. Estaba relajado en la cama. Fue solo una fuerte sugestión. De repente quizás me volví loco. Tengo mucha curiosidad por saber si alguien más ha experimentado algo similar o tiene alguna idea de lo que podría estar causándolo. Estoy abierto a explicaciones tanto científicas como especulativas. Agradecería si alguien me responde. Muchas gracias. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.